Jorge, ¿qué ha pasado con mi colega Gringo González? Ha sido viral, ha tenido un pequeño encuentro, desencuentro, ¿no? Primero quiero yo decir que eso no va a afectar la amistad que tenemos con Gringo. Y se lo dije ese mismo día al terminar. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo que está ocurriendo en el país. Él hizo una afirmación, yo le señalé que en realidad su afirmación era una especulación y de ahí en ¿Cuál era la más, afirmación para quienes no vimos la telenovela o no vieron? Porque yo en TikTok me lo vi todo. él señaló y dijo que el ministro de Justicia había instruido al presidente del Tribunal Constitucional que viaje a Costa Rica, donde está la sede de la CIDH, y que allí pueda avanzar sobre una intencionalidad de inhabilitación a Evo Morales. Y yo le dije que donde confirmaba él el hecho de que el viaje del presidente del Tribunal Constitucional pues tenía ese motivo. El presidente del Tribunal Constitucional, le decía yo también, tiene un conjunto de tareas y de temas de orden jurídico que tienen que ver también con los derechos humanos, con todo lo que tramita la CIDH y que no podría ser aquel único, ese supuesto que él decía, pues lo que lo llevaba a Costa Rica. Y allí él insistía en que no había otro tema. Yo le decía que eso era una especulación y que una especulación no puede convertirse en una fuente noticiosa que después termina afectando lo que significa la política nacional. Y bueno, eso creo que duró alrededor de 18, 20, 24 minutos. Y fue viral en las redes y por supuesto en TikTok también. Y bueno, y es parte del picante que se tiene en los programas. Lo dijo Teresa Morales acá cuando dijo van a tener más audiencia, cuando tuvo también un cruce con Hugo Moldis y me dijo, bueno, tendrás audiencia, bien por ti. Yo digo, bien por todos, ¿no? Porque las audiencias Pero traen. mira, en realidad, Claudia, es un hecho de opiniones. Tampoco tenemos que de pronto ir a los medios y recitar únicamente un libreto. Está muy bien. Gringo quería manifestar un punto de vista por encima mismo de lo tradicional y lo convencional del ejercicio periodístico, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Siempre hay que mantener los respetos y sí, el riesgo de eso es que uno cruce el umbral y utilice un adjetivo y ya trate de molestarlo al otro. Creo Y que se dentro de todo descalifica. eso, ese día se mantuvo en una línea que no trascendimos ambos, pero que sin lugar a dudas ha sido bastante visto. Donde se han cruzado todas las líneas es dentro del propio movimiento al socialismo. Se veía venir, se veía venir, se veía venir y se vino nomás, se vino el Congreso en la Ocaeñe. Por otro lado, encuentros paralelos con discurso, con palabras del presidente Luis Arce y palabras todavía más cortantes del vicepresidente David Choquehuanca, y ahora se viene el cabildo y se han dicho de todo. Los que ayer eran hermanos con diferencias de posiciones, pero hermanos finalmente, hoy se dicen narcotraficantes, dictadores, autoritarios, traidores, Todo lo que la de imaginación todo. puede. Este es el final del MAS. Varias cosas, Claudia, para decir ahí rápido. La primera, eso de si se veía venir, yo leía, no voy a colocar el nombre porque no tengo ánimo de enemistarme con nadie, eh, pero un analista sociólogo señalaba y decía que por el mes de junio, julio y agosto, en sus escritos, de que imaginaba que en el Congreso de la UCAeñe iba a darse una solución por la vía del diálogo, del consenso, en función de la cultura dialógica de los sectores indígenas, originarios, campesinos. Yo veo algo diferente, porque no solo hay que describir las cosas, porque eso tú también lo sabes y lo lees todos los días en La Razón,
sino que hay que buscar cuáles son las causas y encontrar unas respuestas a esas causas de qué es lo que se está disputando y cuál es la complejidad de esa trama. Entonces, por supuesto, cuando la disputa de poder es evidente, pues el Congreso era muy rápido para que todo se solucione de forma amistosa. Esto va a tener todavía un largo recorrido. Tema 1. El tema 2. Todos, yo también lo hago, Claudia, invocamos reflexivamente lo que debe ser la unidad, porque la unidad es lo que garantiza la posibilidad de pervivencia del proyecto social y popular. Pero la unidad no es un concepto único, no es abrazarse, sentarse, establecer la foto correspondiente, una sonrisa y todo camina hacia adelante. No, la unidad tiene distintas naturalezas en función del tiempo también que va avanzando y de cómo los hechos se desarrollan. La unidad en función de un proyecto es una unidad de perspectiva, un proyecto de largo plazo que mira la sociedad, que mira el Estado, que estructura propuestas de políticas nacionales para la sociedad y se las deja a consideración. Y esa unidad es un proyecto, el 2006 era esto, el 2009 con la Constitución Política, el 2014 también, y después se va resquebrajando. La unidad de proyecto es una unidad de perspectiva futura, pero hay una unidad también de urgencias, de emergencias, una unidad coyuntural, que solamente termina siendo un evento específico para salvar una elección, por ejemplo. El más peligrosamente está caminando a ese tipo de unidad y de pronto a ninguna después. Y ese tipo de unidad significa, de último momento tratamos de hacer un acuerdo, pero es una unidad endeble, no le garantiza a un gobierno la perspectiva de una estable gobernabilidad ni tranquilidad después a la sociedad. Entonces el MAS con estas disputas está caminando hacia o está atravesando etapas de distintos procesos de posibles unidades, pero que está dejando atrás, y ahí avanza lo que tú señalas, que puede ser el riesgo del punto final del cierre de un ciclo político, porque no se ha logrado la unidad suficiente, y no lograr la unidad suficiente es ser vulnerable en lo electoral. Y sobre todo el movimiento al socialismo, porque el voto del movimiento al socialismo no es tanto de clases medias, sino de las organizaciones sociales, que homogeneizan su conducta electoral. Si estas organizaciones sociales se fragmentan en distintas opciones, pues por supuesto los resultados electorales no pueden ser a los que estamos habituados. García Linera dijo hace algunos días en este programa que hay representantes y bases, y que hay representantes y representantes finalmente, y que no los actuales líderes que están en las cabezas representan o llevan, digamos, el peso de las organizaciones sociales al ala arcista o choquehuanquista, y que hay bases que están con Evo Morales. Luis Arce lo dijo repetidas veces, que él no va al Congreso porque no puede ir a un lugar donde no están los dueños de casa. Y decíamos también en estos programas, y se dice en otros espacios públicos, que el corte ha sido pues transversal, no ha cortado indígenas de un lado, clase medieros como usted, no indígenas del otro, ¿no es cierto? Cambas de un lado, collas del otro. El corte ha sido transversal y ha llevado una parte del río a un lado y la otra al otro lado. ¿Es así o hay otras características de quienes sí estuvieron en la Ucaeñe y quienes no estuvieron en la Ucaeñe e irán al Cabildo? Es muy complejo, por supuesto. No se puede sintetizar en uno o en dos factores únicamente. Es mucho más complejo. Pero el hecho claro es que el año 2019 se produce en el país una implosión política, golpe de Estado de la señora Áñez y sus acompañantes, y eso reordena el mundo y el espectro político. Por supuesto que el MAS, quien era el actor central de aquel evento, el mayor afectado, no podía pretender
quedar incólume y que la vida después de recuperar la democracia siga en los mismos términos de lo que nosotros conocíamos. Los factores ordenadores cambian. Evo Morales fue el factor ordenador mayor desde el año 2006 en gestión de gobierno, mucho antes también, hasta el 2019. Fuera del proceso electoral por los sucesos del 19, los factores ordenadores ya son otros. O sin embargo, se suman a esos factores. El 55.1% de votación por Luis Arce nos daba a pensar que había un proyecto de unidad más sólido que una ruptura constitucional. Pero lo paradójico de la historia política del MAS es que el verdadero golpe al MAS es posterior. Ahí está el tema, Claudia, de la unidad. Es el post. Ahí está el tema de la unidad. Por eso yo diferencio distintas naturalezas en el concepto de unidad. Fue un acuerdo que no todos tenían el mismo punto de vista de quién debía ser el candidato, porque el objetivo mayor era recuperar la democracia, retornar a la institucionalidad de la Constitución del Estado. Pero después de aquello habían otras intenciones. Y esas otras intenciones, cuando ya se ponen en marcha, te dejan claro de que la unidad camina de manera distinta o fraccionada, porque hay objetivos también diferentes. Alguien quiere recuperar el poder, si colocamos esto sobre lo que analiza Álvaro García, alguien quiere tomar el liderazgo estatal que hoy en día está en las manos de Luis Arce Catacora. Y también hay sectores que le están solicitando al presidente Arce que tome el liderazgo social que hoy en día está en las manos del expresidente Evo Morales. Entonces, este cooptar el otro liderazgo para mantener ese punto de análisis, ese otro liderazgo genera una confrontación. Pero el presidente Arce no se ha manifestado sobre si quiere ser o no candidato. Lo que sí ha señalado es que, y este es un punto correcto, Claudia, el proceso de político partidario del MAS tiene que ampliar sus bases. Así como un gobierno, el MAS hizo esto, amplió los derechos en este país, también hay que ampliar y extender la participación a todos los sectores sociales, porque esa es la esencia misma del movimiento al socialismo. En esa perspectiva, tiene que ser mucho más grande, más inclusivo en su estructura primera, para después proponerle a la sociedad con credibilidad políticas de inclusión, de expansión de derechos, ¿Más allá etcétera. del MAS o dentro del MAS? Más allá si yo doy ahí un criterio personal, el MAS debería abrir sus puertas hacia otros sectores de pensamiento progresista, de izquierda también, y que puedan sostener y fortalecer una estructura con una perspectiva política de vigencia y de ejercicio mismo del poder de los próximos 25 años. Lo que acaba de decir Jorge tiene que ver con la propuesta de Freddy Bovarín de Frente Amplio o nada que ver? No. El Frente Amplio es una creación de seguramente el señor Bovarín. Eso se reduce exclusivamente a cuestiones electorales. Yo hablo de una estructura partidaria amplia, y una estructura partidaria amplia significa que hay muchos bolivianos que también, jóvenes, mujeres, de clases medias, sectores urbanos, también este país es 70% urbano o más todavía ya, que quieren participar en la política y que no pueden encontrarse imposibilitados porque la estructura no les permite. Entonces, urbano no quiere decir no indígena, ¿verdad? Por supuesto, porque la complejidad es esa precisamente, Claudia. Sectores de extracción indígena que viven en las urbes y que tienen un ida y vuelta a sus provincias, a sus tierras, a sus hogares en el campo, pero que están también en las ciudades. Esto hay que comprenderlo, su comportamiento, cómo se mueven, cuáles son sus expectativas. En pensamiento y en aspiraciones ya no son estrictamente
campesinos, miran lo que ocurre en las ciudades y hay factores aspiracionales ahí que ingresan a las vidas de las personas. Entonces, esto es muy importante poder comprender y no puede estancarse en las miradas una estructura partidaria. El movimiento al socialismo, el IPSP, el proyecto social y popular tiene que ser muy grande, porque en su grandeza está la posibilidad, en su grandeza y en su fuerza está la posibilidad de proteger, de cuidar y de que perviva el Estado plurinacional, que es el centro de toda la preocupación. De esta generalidad vamos a algo más particular. Interculturales han dicho hace poco que van a proclamar un candidato, o sea, Evo Morales logró apresurar los discursos y las acciones en torno a las candidaturas. Luis Arce va a ir al Cabildo. ¿Luis Arce va a ser proclamado? La ministra Marianela señaló y dijo que se iba a participar. No podríamos decir que va o no a ser proclamado. El presidente, sin embargo, ha señalado y ha dicho que se va a manifestar sobre temas electorales recién el año 2024. Y sus tareas y sus preocupaciones hoy en día están enfocadas sobre la cuestión de la administración y la gestión del Estado y las políticas que él particularmente impulsa respecto sobre todo al tema de industrialización. Pero lo que vaya a ocurrir en el Cabildo de parte de organizaciones sociales hay que leerlo políticamente como un contrapeso de lo que ha ocurrido en la Ucaeña. No es otra cosa, Claudia, es eso. Son fuerzas de dos bloques. Pero ahí volvemos de nuevo al tema de la unidad. Si se posterga la unidad indefinidamente hasta minutos antes de inscripción de candidatos, por decir algo, es una unidad muy frágil, que puede sobrepasar un evento, ganar un proceso electoral, pero también hay que mirar en política de qué características va a ser después la gobernabilidad. Por otro lado, el vicepresidente David Choquehuanca ha manifestado también que hay que organizarse para ponerle fin a esta dedocracia. ¿Qué van a hacer para conseguir eso? Y si está de acuerdo, por supuesto. Ese es un criterio el que tiene el vicepresidente. Lo importante, Claudia, es que el movimiento al socialismo sea una referencia y esto hay que trabajar. Esto hay que trabajar porque unas internas en un partido de estructuras tan grandes, tan complejas, tan diversas también, tan distintas entre sí, pues está claro que está aprendiendo a realizar política interna cuando hay varias corrientes y en ese aprendizaje a veces las formas democráticas no son la mayor evidencia. Entonces hay que profundizar el tema democrático y en el tema democrático hay que cuidar algo, que es las heridas que se van dejando por el camino. Está claro que cuando se lucha por el poder político hay dos caminos que se toman, a veces son paralelos, a veces son uno la consecuencia del otro. ¿Cuáles son estos caminos? Por un lado, las acciones que desarrollas para cooptar el poder. Y por el otro lado, el eje discursivo. La batalla en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la imagen primera que tiene la ciudadanía respecto de ese proceso. Entonces, a momentos no logras tomar el poder, pero has ganado la batalla discursiva. Cuando esto lo ha hecho la derecha en nuestro país, dan un golpe de Estado, pero la batalla discursiva es otra. La batalla es que hubo fraude y que no existió nunca un golpe. Acá también, por supuesto, en los medios de comunicación se está tratando de librar o se está librando una batalla donde hay unos adjetivos que son absolutamente innecesarios, Claudia. Traidores. ¿Quién es un traidor? ¿Quién es un traidor? ¿Una persona que no dice lo que el otro quiere escuchar? ¿Eso alcanza para señalar a una persona de traidor? Eso es bastante antidemocrático. ¿Quién es una persona que se derechiza? ¿El que no pronuncia las mismas palabras del otro sector? Entonces ya está derechizado. Eso tampoco es democrático. El pensamiento, las ideas propias
pues se tienen que respetar, porque esos adjetivos después van dejando en el camino unas heridas y tanta laceración que es muy complejo recuperar. Y las flechas van de un lado y de otro. De ida y vuelta. Solo esto, Claudia. Este sinnúmero, y tú bien has señalado los adjetivos, narcotraficantes, narcoestado, corrupción y un sinfín de lo que en política comunicacional se llaman marcos negativos, todas estas asociaciones lo que van labrando es la imposibilidad de que pueda existir una unidad partidaria. Tal vez una unidad de emergencia, como hemos señalado, para un evento específico, pero no una unidad de proyecto, de posibilidad de ofrecerles a los bolivianos algo muy consistente hacia el futuro. Y esto termina acortando la vida política de un proyecto, por supuesto que sin tiene lugar a y dudas. que tuvo el peso que Hay tuvo. alguien que cree esta mala política, perdón Claudia, 30 segundos en esto, esta mala política de que si Claudia Benavente ingresa hoy día a la política, entonces yo ya empiezo a mirarle el pasado, o empiezo a cuestionarla o a decirle algo que usa lentes y entonces no va a poder mirar lo que el país necesita, claro. ¿No es cierto? Esto que es tan habitual, pues hay que desterrarlo. Por supuesto que desde el bloque social y popular hay que ser mejor que aquellos a quienes criticamos que están situados en la derecha. Hablando de izquierdas y de derechas, Jorge, vámonos hasta Argentina. Ayer tuvimos ya este segundo momento del debate presidencial, por supuesto atentos a este candidato Javier Milei, a ver qué dice el candidato oficialista Massa y qué dicen a los lados también, ¿no? Me quedo con un pedacito de la candidata Bregman, Miriam Bregman, que le respondía a Patricia Bullrich, sucesora de Macri en estas elecciones, y le decía, ¿de verdad me está preguntando eso? Y ahí aprovechó para recordarle de las municiones que mandó Patricia Bullrich, ministra de Macri, cuando a nosotros se nos rompía la cristalería en el país. ¿Lo recordamos, por favor? Los socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué las odias tanto? ¿Por qué no los reconoces como trabajadores? ¿En serio, Patricia, me vas a preguntar eso? Bueno, le voy a contar a Patricia Bullrich que parece que se olvidó que cuando ella dirigía a las Fuerzas de Seguridad, desapareció Santiago Maldonado, asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, defendió a los policías de gatillo fácil, como Chocobar, que lo reivindicó hoy al principio, y ella introduce el tema. La verdad es que debería explicar, además de por qué hacer esto, le vendió armamento a Bolivia durante el golpe de Estado, por qué también reconocieron al gobierno de Brasil después del golpe contra Dilma, por qué apoyan el golpe de Estado en Perú. Se equivoca la candidata. Bregman no nos vendió, nos regaló, y de hecho el entonces responsable de las Fuerzas Aéreas le agradece al embajador argentino esa donación. No fue una venta, entiendo que no pagamos por esas municiones. Pero bueno, fue una manera de enlazar la situación para hacer un cierre a la Argentina también, Jorge. Hay perfiles, pues, en esto, Claudia. Y la señora Bullrich tiene un perfil y una mirada de lo que debe ser el gobierno a partir de un orden y un ejercicio de la autoridad muy vertical, muy fuerte, y que tiene que ver ya en distintos momentos de lo que fue su gestión con represión. Ella defiende las políticas de represión a los movimientos sociales, a las manifestaciones. Ella exalta a la policía sin medir y sin mirar también cuánta violencia ejercen en esas represiones. No es una persona afecta, por supuesto, a los derechos humanos, y tiene un concepto muy autoritario de lo que es la democracia.
distinto de la candidata Bregman. Dicen las encuestas que gana Javier Milei, lo que nos plantea un escenario absolutamente incierto para Argentina, para la región también, por el discurso de Javier Milei. Al margen de si uno está más aquí, más allá, estaremos todos y todas de acuerdo en que saca chispas este candidato y saca grandes números en las encuestas. ¿Qué va a pasar? Hay un cansancio y una bronca en la Argentina que parece llevar a que la ciudadanía en su conjunto de la Argentina pudiese canalizar esa bronca a través de un candidato a pesar de los riesgos que esto pueda significar. La población, por supuesto, no hace unos análisis y unas consideraciones sobre los escenarios posibles, riesgos, etcétera, que se pueden construir. El señor Milei hace un ofrecimiento de terminar con la inflación, que es un problema recurrente e histórico para la Argentina, terminar también con la subida del dólar porque dolarizaría la economía. El tema del dólar también, desde que recuperaron la democracia con Alfonsín, es un tema en cuestión para los argentinos, pero políticas simples como cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, revisar los planes sociales sin anestesia, porque eso significa, la Argentina tiene, Claudia, alrededor de 10 millones de personas todos los días en comedores populares. Cerrar esto, afectar a aquellos, significa un impacto social que él tendrá que estar dispuesto a asumirlo, que se va a generar ante la angustia que producirá en la sociedad, pues que se va a manifestar en las calles, y él ya ha señalado alguna vez que va a recurrir a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a las fuerzas del orden en definitiva. Todo eso es un escenario de tensiones. Claramente lo que dice el señor Milei es un camino hacia una crisis mayor. Las crisis no son económicas estrictamente, Claudia. Las crisis son dramáticamente sociales. Cuando se toman medidas y decisiones políticas, siempre hay que mirar en quiénes van a resentir y tomar esas medidas en cuerpo propio. Esto es la sociedad. La ama de casa comprará más, comprará menos, pagarán el alquiler, no pagarán el alquiler, los chicos irán a la escuela, habrá plata para los pasajes de los colectivos, de los buses, etc. Pero cuando es una mirada absolutamente economicista, entonces no se repara en ese impacto, pero luego viene la crisis social. Hay que ver también si el señor Milei hace todo lo que dice todo lo que hoy está anunciando hacer. Mientras tanto, ya Marcelo Tinelli, gran personaje de los medios en Argentina, lo ha casi metido a su show, y la gran Mirta Legrand, tan conocida, realmente una mujer que ha marcado en los medios y ha vuelto a la tele para recibir a Milei, novia, y todo esto podemos discutirlo después. Gracias, vocero Jorge Richter, como siempre, por el día. Es incomprensible, Claudia, me despido diciendo esto, es incomprensible a veces cómo los pueblos mismos caminan a paso firme hacia lo que puede ser todavía una crisis mayor, La Argentina tiene más ministerios que nosotros, creo que sobrepasa los 20 ministerios, va a cerrar a 8 ministerios. Creará muchos, en palabras nuestras, muchos viceministerios para atender una problemática tan compleja, pero el hecho real es que cuando reduces el Estado en sociedades que por todos lados te demandan atención desde el Estado, entonces estás en un problema. Algún rato, Claudia, podemos hacer una discusión, un debate, una mirada sobre lo que los libertarios están proponiendo. Él es un libertario. Están proponiendo de manera tan sobresimplificada, ante complejidades extremas. Si consigo un libertario, ¿viene? Yo vengo, por supuesto. Excelente, gracias, Jorge. No, gracias, Claudia, Dolores que sea por venir acá. una linda semana para ti, para el periódico y sobre todo para el país.